Estamos en Jueves Santo y estamos en el segundo debate monográfico que dedicamos en la Fundación a esta situación que estamos viviendo, a la crisis originada por la pandemia de COVID-19. Hoy es un día muy importante porque estamos esperando a ver si por fin el Eurogrupo es capaz de consensuar esa serie de medidas, ese paquete de medidas económicas que no fue posible sacar adelante entre el martes y el miércoles, después de 16 horas intensísimas de reunión, toda la noche en vela. Y en principio, para poco más que decidir, los extremos están Italia y Holanda. Lo único en lo que se pusieron todos de acuerdo es en que había que volver a encontrarse hoy, bajo la presidencia, el Eurogrupo del portugués Mário Centeno. Esperando esas noticias y teniendo también en mente lo que ha ocurrido esta mañana en el Congreso de los Diputados, cuando se ha aprobado la prórroga del estado de alarma hasta el día 26 de abril, vamos a conversar. Estoy deseando ya saludar a Eugenio Peral. Él es economista, asesor del Banco Mundial, Banco Interamericano y gerente también de la consultora Iniciativas de Desarrollo Sostenible. Hola Eugenio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Susana, muy buenas, ¿cómo estás? Un placer, encantadísima de saludarte a ti, igual que estoy encantadísima de saludar a Elisa Herrera, que es abogada, consultora de empresas y también de fundaciones y además nuestra directora y secretaria del patronato de la Fundación Transparencia y Opinión. ¿Cómo estás, Elisa? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Susana. Bienvenida al segundo debate. Y como también, directora de la Fundación, me gustaría daros las gracias a todos también, a ti, Susana, por moderar este debate, y a vosotros, Eugenio y Enrique, hombre, porque estamos en Jueves Santo y es un esfuerzo y es de agradecer. Eso es una Semana Santa muy especial, Jueves Santo y Semana Santa en general muy especial porque estamos confinados, que es lo que toca ahora, quedarse en casa, pero desde luego es un placer estar también trabajando en Jueves Santo cuando se trata de hablar de cosas interesantes con personas que saben de lo que hablan, desde la libertad, desde la inteligencia y la independencia, como decimos siempre, ¿no? Que son los valores que abanderamos en esta recién nacida fundación, que todavía llevamos muy poquito tiempo y que nos ha sorprendido la pandemia. Enrique, no te he saludado, te hemos nombrado, pero no te he saludado. Enrique Cano es vicepresidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid, técnico superior en prevención de riesgos laborales. Muy buenas tardes, Enrique, lo primero. Muy buenas tardes a todos y gracias. Bueno, te hago una puntualización. Soy vicesecretario del Colegio de Graduados Sociales de Madrid. Muchas gracias. Me lo habían apuntado mal los compañeros de la Fundación. No hay ningún problema, vicesecretario, con eso me quedo, Enrique, pero sí déjame decirles a las personas que nos están viendo y escuchando, que a lo mejor no lo saben, que la prevención de riesgos laborales, la PRL, está desempeñando ahora mismo un papel importantísimo en los hospitales, en todas las empresas. Es el momento, todo está cambiando muy rápido y estamos descubriendo funciones nuevas y estamos descubriendo cosas casi todos los días y desde luego la prevención de riesgos laborales y los técnicos de prevención están haciendo ahora mismo una labor francamente encomiable. Lo hablaremos también un poquito con Enrique, pero empezando por lo primero, que era ese Eurogrupo del que estamos pendientes, ¿verdad, Eugenio Peral? Quiero que me des un poco tu impresión. ¿Eres optimista respecto a lo que puede pasar hoy? A las 5 se reanudó la reunión. ¿En qué punto estamos y qué esperas tú de esta reunión del Eurogrupo y de la posibilidad de que tengamos medidas conjuntas y coordinadas para que los países podamos afrontar la crisis, no la sanitaria, sino la crisis económica, que no se puede hablar de la una sin la otra casi, ¿no? Claro. Muchas gracias, Ana, por la pregunta. Déjame también mostrar un agradecimiento a la Fundación Transparencia y Opinión, de la que me siento orgulloso de ser miembro del Consejo Asesor, por esta invitación a participar y a plantear mis opiniones. También comentarte que me gustaría luego también ponerlo en contexto más internacional, incluso incluyendo un poco la perspectiva de Estados Unidos, que no nos podemos olvidar, y la que conozco bastante bien por los años vividos allí. Y el Banco de Inglaterra, que ha tomado una decisión histórica en las últimas horas, pero vamos a empezar por el Eurogrupo, si te parece, Eugenio. Ha cambiado el tablero de juego hoy. Bueno, pues sí. Realmente, volviendo al tema de Europa, la verdad es que uno no se atreve a decir si soy optimista o no, porque nos movemos en un terreno completamente incierto. Las medidas que hace tan solo 2 semanas decían que no se tomarían, o las medidas que hace 3 días, como el Banco de Inglaterra que tú mencionabas, decían que no se tomaban, hoy las están tomando. Entonces,
todo está cambiando de una manera tan repentina que no, es muy complicado decir qué va a pasar. Evidentemente, 16 horas de reuniones entre el Eurogrupo, que finalmente se cerró con un desacuerdo y con volver a la mesa de reunión en estos momentos, pues hace presagiar que las reuniones están siendo muy tensas, están siendo muy difíciles, pero no hay más opción en estos momentos que aprobar el paquete que está pidiendo de más de 500.000 millones entre, pues, si vamos a los datos, estamos hablando de las cifras de la línea MEDE, una línea de crédito de 250.000 millones, se está pidiendo al Banco Europeo de Inversiones 200.000 millones para financiación y liquidez de empresas, al nuevo modelo de apoyo a las empresas y al desempleo, el Fondo Sure, otros 100.000 millones. O sea, estamos hablando de más de casi 550.000 millones. Pero tenemos esa opción, o apoyar esas líneas de apoyo a los proyectos, a los países, o entrar en una situación de descrédito para la Unión Europea que ya se está empezando a gestionar, a generar, no solo en Italia, aquí en España está empezando a haber algunos grupos políticos que incluso están empezando a cuestionar la validez de estar en estos momentos dentro de la Unión Europea, en el marco euro. Entonces, yo creo que ahora mismo la Unión Europea está sopesando todo y está viendo hasta qué punto podemos mantener esas tensiones. Como tú muy bien decías, ahora mismo la tensión parece que está marcada entre dos ejes, el eje italo-holandés. Entonces, sí, las negociaciones entre la ley y Roma están siendo muy tensas porque son los dos que ahora mismo no están dispuestos a ceder. Hay un eje, digamos, germano-franco-español, donde las tensiones son menores porque estamos dispuestos a hacer concesiones. El MEDE, que para ponerlo en palabras claras es el fondo de rescate, el que siempre nos ha dado mucho miedo a todos los europeos porque nos retrotrae a la situación que han vivido los griegos y portugueses Y que fue complicadísimo, además, si me permites, Eugenio, consensuarlo en su momento, cuando estalla la crisis financiera internacional, la crisis de deuda soberana en el año 2008, ¿no? Anda que no dimos vueltas para tener un MEDE, pero bueno, luego funcionó, ¿no? Luego funcionó, pero a cambio de someter a países como Portugal, como Grecia, a unas condiciones extremas. Y el caso más peculiar fue el de Grecia, donde incluso me atrevo a decir que fue un asalto democrático, donde ni siquiera se permitía elegir a los gobiernos en las urnas, se ponían los gobiernos que se decían por parte de la Unión Europea, hasta que se acordaban las... pasó con Mario Monti, nos acordamos perfectamente, pero vamos a intentar, Eugenio, avanzar porque se nos echa el tiempo encima y al final llevamos 8 minutos de debate y eso es que mucha tela que cortar si recordamos lo que ocurrió en esos momentos, sí. Pero vamos a hablar eso, del MEDE de ahora. ¿Para qué nos vale ahora mismo el fondo de rescate? Yo quería un poco poner en condiciones porque cuando la gente oye hablar del MEDE, ¿qué estamos hablando del MEDE? Ahora mismo, tener acceso a esos 250.000 millones, lo que España, Italia y Francia están pidiendo es que no haya una condicionalidad, que no me tengan que condicionar sobre un pacto de estabilidad, que no me digan qué déficit tengo que tener, porque en estos momentos, cuando ya nos hemos cargado directamente el pacto de estabilidad y de crecimiento, porque ya no nos exigen que tengamos un 3%, obvio, España se piensa que vamos a terminar este año con un 8% y vamos a ser uno de los países con menos déficit. Italia puede que esté por las dos cifras y otros países. Entonces, en estos momentos nadie quiere una condicionalidad tan extrema como la que nos pedía el fondo de rescate. Bueno, discúlpame un segundito, Eugenio, el déficit es un tema, otra cosa la deuda. España 100% del PIB o prácticamente e Italia 130%. Al final estamos hablando de que mutualizar la deuda para muchos analistas es tremendamente injusto y ese es el debate al final que está en juego y lo que está buscando ahora mismo el eje París-Berlín es un acuerdo de mínimos porque ahí está el meollo de la cuestión, ¿o me confundo? No te confundes, estamos totalmente de acuerdo y realmente lo que están diciendo los países del norte es nosotros somos mucho más ahorradores, mucho más conservadores, mucho más frugales de alguna manera en nuestros gastos y ¿por qué tenemos que pagar la deuda de los países del sur que viven a tutiplén, como podrían decir algunos? Pero tampoco estaríamos de acuerdo en eso, yo personalmente, porque si uno ve quién ha ido comprando la deuda de los países que más hemos tenido, que hemos tenido los índices de riesgo más altos, Italia, España, Grecia sobre todo, nos encontramos con que son esos países nórdicos, los mayores poseedores de deuda griega. Bueno, y China tiene el 30% de la deuda española, no solamente los países nórdicos. Pues, Susana, el punto que yo voy es, ¿le interesa a Holanda, a Alemania, a Finlandia que se mutualice la deuda, que todos tengan el mismo interés? No, porque ya no perderían un cliente, perderían un activo muy rentable para ellos. Si tienen capacidad de comprar bonos al 8%, ¿por qué lo van a comprar al 1%? Entonces, entramos en un debate poco ético que, bueno, pero realmente ahora mismo están
los eurobonos, los coronabonos, como los quieran llamar, están sobre la mesa. Exacto, pero ahí no, yo me temo que ahí no se va a llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque ahí no. Entonces, porque no es posible, porque cada uno tiene un interés diferente. Claro. Hay que ser pragmáticos. En este momento la economía también es pragmatismo, ¿no? Entonces, el problema está en lo que tú dices. ¿Por qué voy a comprar a una cantidad, a un importe, cuando resulta que lo que dicen los del norte es que ustedes lo que quieren es dinero rápido y son ustedes poco ahorradores? Efectivamente, ese es un poco dicho a las bravas y de una forma un poco burda, ¿no? Pero así parece que es la realidad en la que nos enfrentamos, ¿no? En este momento. Y porque nos pilla la crisis y nos pilla la pandemia, Elisa, con el margen presupuestario que nos pilla. Claro. Totalmente de acuerdo. Bueno, en todo caso, de todas maneras, yo creo que es que son crisis distintas, totalmente. Entonces, yo creo que es que están adoptando y están estudiando y discutiendo medidas que se han tomado antes con otras crisis que no tienen nada que ver con esta. Entonces, yo entiendo de que se tienen que adoptar medidas distintas. No pueden ir en la línea de siempre, o sea, de adoptar medidas sobre las crisis anteriores, que es lo que están haciendo ahora y lo que están discutiendo ahora. Yo entiendo eso y bueno, pues dentro de la humildad que tengo, porque no soy, vamos, no domino la macroeconomía como puede ser el compañero que tenemos aquí hablando. Y bueno, pues yo entiendo esto, que tiene que ser una medida distinta, no discutir en ese sentido del fondo de rescate, porque creo que no va a ser la solución, vamos. De no aplicar al presente recetas pretéritas, ¿no? Exacto. Lo que ha hecho Eugenio Peral, el Banco de Inglaterra, que para poner también en situación un poquito a las personas que nos están viendo, básicamente, por contarlo muy, muy sencillo, y el técnico me corregirá si soy excesivamente pedestre, es poner a disposición del gobierno de Londres el dinero que haga falta, lo que se necesite para salir de estas. ¿Me confundo, Eugenio? No, totalmente de acuerdo, lo has dicho perfectamente. ¿Y eso cuántas veces se ha hecho? ¿Es la herramienta en concreto, es Ways and Means Facility? ¿Cuántas veces se había tirado de esta herramienta del Banco de Inglaterra? Esa línea en el Banco de Inglaterra ha estado, pero se ha tirado muy poco y de hecho tenía un límite pues muy pequeño. No recuerdo ahora mismo cuánto estaba, pero creo que no pasaba de los 400, 500 millones de euros para medidas excepcionales y muy puntuales. Pero realmente en la teoría económica, la teoría monetaria siempre ha aceptado eso, pero finalmente no lo ha practicado ningún país. Y de hecho, aquellos países que lo han estado utilizando se les ha criticado muchísimo. En los años recientes, pues países como Zimbabue, cuando en la guerra contra el Congo, pues para generar más recursos para pagar el ejército y para pagar los gastos que tenía, pues se dedicó a imprimir moneda, que es básicamente lo que quiere decir esto. Venezuela lo ha estado haciendo también en la crisis del dólar peso. Entonces, y anteriormente a eso nos tenemos que retrotraer a los años 20, donde Alemania también lo estuvo haciendo. Entonces, nos encontramos con que algo que ha tenido siempre una muy mala prensa políticamente y económicamente, porque se pensaba que era un instrumento que generaba mucha inflación. En estos momentos, Susana, yo me atrevo a decir como economista que no hay mucha inflación que generar, estamos en entornos del 0%, del 1% de inflación, y la situación es tan crítica, que lo que hace 3 días el presidente del Banco de Inglaterra decía, Andrew Bailey decía, no lo haremos nunca, hace solamente 3 días, nunca haremos monetary financing. Hoy, a día de hoy, ha dicho lo que necesiten y se han puesto de acuerdo con el gobierno de Inglaterra, de Reino Unido. Entonces, para la Unión Europea esto está prohibidísimo. O sea, el Banco Central Europeo lo único que puede hacer es lo que se llama quantitative easing, que es lo que hace también la FED, que es comprar los bonos que emite el gobierno y con eso se genera liquidez. Pero el QE, que no se nos olvide, si me permites el apunte, Eugenio, que no se nos olvide que no lo habíamos retirado todavía, es que la crisis financiera internacional no está superada en lo que la política monetaria respecta, ¿no? Claro, efectivamente. La compra de activos ha continuado. La compra de activos ha continuado y sigue. O sea, en eso el Banco Central Europeo, gracias a todo, ha dicho, sigo haciéndolo, porque hoy por hoy los estados pueden emitir bono y lo está comprando todo el Banco Central Europeo. Pero lo que está llegando a Inglaterra es, no es que el Banco de Inglaterra compre los bonos, no, es que el Banco de Inglaterra pone a disposición dinero, se imprime dinero. No, aquí no hay repercusión de
no hay repercusión de bonos, nada. Lo que pasa es que altera el balance, por supuesto, el balance del Banco Central lo altera. Y lo puede hacer un banco como el inglés, que no está sujeto a la estructura y a la estabilidad macroeconómica del Banco Central Europeo. Nosotros, como Banco de España, no podemos emitir moneda. Tendríamos que acordarlo con el Banco Central Europeo. Y a día de hoy, pero como digo, está todo por cambiar, porque hace 3 días Andrew Bailey decía, nunca haré esto en el Banco de Inglaterra, 3 días después lo está haciendo. Cristina Lagarde ha dicho claramente, hoy creo que ha sido las noticias de hoy, ha dicho, todo está sobre la mesa, cualquier medida puede ser tomada. O sea, después de lo que ha pasado con el Banco de Inglaterra, cualquier medida puede ser tomada. Podemos pensar que estas políticas monetarias pueden ser tomadas también y sería inaudito en la Unión Europea y probablemente hasta veamos que lo haga Estados Unidos también. Esto nos recuerda al famoso whatever it takes de Mario Draghi, cuando dijo haré todo lo que haga falta para salvar al euro, y eso es lo que apuntaló la moneda única y de alguna manera el sistema que nos habíamos dado y el mundo tal y como lo concebíamos, y marcó un antes y un después, ¿no? El gobierno británico, y estoy ya contigo, Enrique, a cambio de esto que estamos hablando, de este acuerdo absolutamente histórico e inédito con el Banco Central de Inglaterra, se ha embarcado en un montón de respuestas económicas extraordinarias, pensando en los particulares y en las empresas, ¿no? Una de ellas es aplazar el pago del business rate, el IVA allí, para entendernos. Luego también ha hecho lo mismo con el IRPF. Además ha garantizado, o se ha comprometido de momento a garantizar, todo esto es muy reciente, subvenciones directas de hasta el 80% del salario medio de los autónomos, con un límite de 2.100 euros, sin necesidad de tener que justificar las pérdidas derivadas de esta situación que provoca la propagación del coronavirus. ¿Quién lo cogiera aquí en España, no, amigo? Pues sí. ¿Cómo te suena todo sí, esto? Es que son medidas que se tienen que haber adoptado, pero ya, porque aquí lo que está ocurriendo es que todo está llegando tarde, en realidad, pero son medidas que al final se tenían que haber tomado desde un principio. O sea, lo que yo comparo, por ejemplo, en la crisis anterior, es que era una crisis bancaria y que inyectaron dinero a los bancos. O sea, fue así de claro. Entonces, ahora la crisis, ¿en qué está derivando? En que están suspendiendo todo tipo de actividades económicas, y si esa actividad económica se para, no genera dinero, no genera nada. Entonces, claro, hay que inyectar al sistema ese dinero, y la forma de inyectarlo pues es o retrasando el pago o inyectando directamente, pagando los salarios, entre comillas, que es otra opción válida. Aquí en España lo están haciendo a través del SEPE, a través del Servicio Público de Empleo, y yo creo que a lo mejor esa medida no es acertada, porque están aplicando medidas que tienen una burocracia muy grande y muy de difícil aplicación. Y yo entiendo que tenían que utilizar otras medidas más directas, o sea, que no hubiese tanta burocracia. Incluso yo creo que se están equivocando eligiendo la administración que está gestionando este tema. Están aplicando normas que se saltan jurídicamente totalmente, dejan en una indefensión total tanto a las empresas como a los trabajadores, y ya haciendo eso, pues ¿por qué no utilizas unas administraciones que están acostumbradísimas y que están súper actuales, como es la Agencia Tributaria y como es la Tesorería General de la Seguridad Social, para hacer una gestión de esa inyección directa que necesitan tanto las empresas como los trabajadores? Y mi opinión es esa, que si ya están acostumbradas la Agencia Tributaria, que tiene todos los datos, absolutamente todos los datos de todos los contribuyentes. Sí, claro. O sea, no como el SEPE, que ha tenido que comunicarse al SEPE una serie de datos, pues porque no los tenía, evidentemente. La Agencia Tributaria está acostumbrada a recaudar y a gestionar dinero. Yo creo que la Agencia Tributaria y tanto la Tesorería General de la Seguridad Social, que también está muy avanzada en sistemas y demás, entre los dos, en una colaboración mutua, podrían haber inyectado al sistema de una forma muy ágil el dinero, tanto para los trabajadores como para las empresas. Porque el inyectar dinero al sistema, que los bancos gestionen créditos ICO, pues no deja de ser más burocrático aún. O sea, ten en cuenta de que si estamos adoptando medidas de confinamiento, el primer problema que se encuentra el empresario y los trabajadores, los autónomos, es que si yo tengo que pedir un crédito ICO, tengo que dirigirme al banco. Y entonces ya me estás obligando a salir.
O sea, si tengo que estar en casa y resulta que no puedo estar en casa porque tengo que gestionarlo con el banco, pues evidentemente ese flujo de dinero no me va a llegar. Eso es lo primero. Lo segundo, que aparte los que bancos los avales, si evidentemente me pues permites, tienen... Enrique Cano, aparte que los avales se han agotado, la primera fase, que son 20.000 millones de euros, se han agotado antes de concederlos, ¿no? Las peticiones, Totalmente. está claro que han desbordado y que los bancos tampoco tienen ahora mismo respuesta porque al final es el gobierno de la nación el que va marcando el paso, en fin, todo un poco complicado. Pues mira, yo lo que digo como técnico es eso, que el primer problema que te encuentras es ese. Luego, en cuanto a lo que es el aplazamiento de los impuestos, pues los empresarios y los autónomos tienen un problema real. Esos impuestos se presentan a través de una asesoría o una gestoría, o sea, un grado social o una asesoría de empresas, donde esa empresa, ese autónomo pone a disposición de ese asesor la documentación contable y jurídica que necesita para presentar esos impuestos. Si yo estoy en confinamiento y además también me obligas a desplazarme a ir a la asesoría, a llevarle los documentos o que el asesor le rescate esos documentos de alguna forma, los impuestos se van a presentar pues de mala manera. O sea, quiero decir, que ese aplazamiento ya no solo por la inyección de dinero que consiste en que la empresa tenga más liquidez y que los empleados, por tanto, tengan más liquidez, se trata de que de forma de aplicación y lo que es en la práctica, pues estás obligando al empresario a salir a llevar esos documentos. Pero Ese una es otro cosa, problema. Entonces, amigos, y los dos además os dedicáis a asesorar empresas, tanto Enrique Cano como Elisa Herrera. Tú también trabajas con empresas directamente, Eugenio, pero quizá en otro plano, ¿no? En estos momentos, lo que es la locura de Real Decreto y Real Decreto que corrige el anterior y todo esto, están ellos más al pie del cañón. Enrique, la presentación de documentos no se resuelve de manera telemática. Me estás dejando con esto bastante sí, pero inquieta. se resuelve de forma telemática, pero lo presentan a través del asesor que tiene el asesor contable, que en este caso pues es un profesional Claro, como pero un a ti no grado te mandan social, que los es mi documentos y tú caso. mandas los documentos a la administración, no va No, así a la ver, cosa. tú imagínate No es un tan taller fácil. de chapa y pintura. Ese taller de chapa y pintura probablemente no tenga sistemas informáticos para mandarte a ti la Vale. documentación escaneada en un Excel, no. Ese señor te da la documentación física, te la mete en una carpeta y te la manda directamente al asesor. Y el asesor se encarga de procesarlo para generar el impuesto. Y ese impuesto se presenta telemáticamente, como tú bien dices. ¿Quién se encarga de recaudar eso? La agencia tributaria, que está muy especializada en eso. Por eso te decía que se han equivocado también en la aplicación de las medidas de utilizar un órgano administrativo un poco ágil, porque evidentemente utilizar una fórmula jurídica como es un ERTE, pues sí, a ver, digamos que es el canal normal o el canal que debes de utilizar cuando hay un problema económico, organizativo, técnico o de producción o de fuerza mayor. Pero, como yo decía antes al inicio, entiendo de que cuando hay un problema especial, excepcional, se tienen que tomar medidas excepcionales y especiales. No puedes utilizar medidas que ya están al alcance de todos, porque esas medidas probablemente te encuentres con lo que nos hemos encontrado, que a la práctica y a la hora de aplicarlo es muy complicado. Entonces, ¿qué nos Enrique, hemos déjame que encontrado? le Pues deje un poco la palabra sí. y que le demos voz a Elisa, que si no lo acaparas tú todo. Elisa, una cosita, el gobierno está estudiando la posibilidad, son noticias también que han trascendido de manera muy reciente, a partir de ayer o incluso esta misma mañana, está pensando, pues eso, rectificar donde digo, y afortunadamente, y que las pymes al final permitir que pymes y autónomos puedan retrasar esa liquidación de impuestos que tiene como deadline, como fecha tope, el 20 de abril. Al final, ¿se necesita esto y a la fuerza ahorcan? ¿Cuál es tu punto de vista? Vamos a ver, se ¿Te necesita han esto. preguntado, has hablado con tus clientes de esto, de la posibilidad del aplazamiento? Bueno, esa es la pregunta permanente. Es la pregunta permanente porque de alguna forma te permite guardar y no gastarte ese dinero porque no sabes lo que vas a necesitar. Ya no es una cuestión simplemente de si no, me quiero guardar en mi hucha porque no sé lo que me viene. Con lo cual, junto a todas las medidas económicas que podamos plantear, junto a los problemas jurídicos que hay de mala aplicación técnica legislativa, de desasosiego, de mala gestión desde la Unión Europea, me da igual qué medida económica se adopte, de mala gestión, no podemos olvidar que en nuestro país tenemos una heterogeneidad
de administraciones públicas, que aquí todo el mundo manda y legisla, desde el ayuntamiento hasta la Administración General del Estado, que es que el desbarajuste de la administración que tiene que gestionar determinadas cosas es que ahí simplemente hay un debate. Porque o sea, el modelo territorial nos está pasando factura a la hora de gestionar la crisis que provoca el COVID. Totalmente. Pero junto con eso, es obvio que los trámites son lentos porque pertenecemos a un mundo jurídico muy burocrático. Nosotros heredamos la administración francesa, pura burocracia. De hoy para mañana no cambiamos nuestro esquema mental desde el punto de vista jurídico. Eso para empezar. Podemos, digamos, hacer procedimientos más cortos, pero siempre será un procedimiento largo. No dan abasto los sistemas de red. Yo, al margen de estar totalmente de acuerdo con Enrique y que él está mucho más al pie del cañón con el día a día por ser cuidador social y estar en temas de prevención de riesgos laborales, y con Eugenio con el tema de lo económico, hay otra cosa que se nos olvide. En este país no funciona la administración electrónica, que es lo que tendría que funcionar. Tan claro es esto como, y puede resultar una cosa poco importante, pero lo es que cuando yo, como letrado de los tribunales, presento una documentación, una demanda, lo que sea, hay un sistema que se llama LexNet. No funciona. Si eso tan simple no funciona, pero estoy obligada a usarlo, cuando todo el mundo se pone en marcha, o haces un sistema de red especial y excepcional, olvídate de que la administración electrónica funcione. Porque aunque tenemos una norma, porque viene de la Unión Europea, porque tenemos que fomentar la sociedad de la información, señores, el administrado, el ciudadano, no tiene seguridad jurídica en esto porque no le funciona el sistema, te llama el informático y ahora todos tenemos que ser informáticos. Se mezclan una serie de cosas, barbaridades, mala técnica legislativa, retraso en la aplicación de las medidas que hay que adoptar. Evidentemente, como dice Enrique, yo, si tengo mi sistema de red funcionando y puedo hacer una buena gestión con la administración electrónica, no me tengo que desplazar, señores. Nos desplazamos. Porque, por ejemplo, en los juzgados de lo social tú presentas la demanda y a lo mejor te vas al registro también a presentarla. O no lo puedes presentar. Es decir, te encuentras con un problema. Elisa, está claro el argumento y además es una reflexión a tener en cuenta, una reflexión interesante. Eugenio, cuando dice Pedro Sánchez, no es la primera vez que lo decía esta mañana en el Congreso de los Diputados, pero desde luego ha vuelto a decirlo esta mañana, han sido dos ideas fuerza, ¿no? Por un lado, la Unión Europea está condenada a entenderse porque si no está poniendo en propio riesgo su futuro, cuando hablábamos antes de la Unión Europea, y luego en España necesitamos, lo ha vuelto a decir de una manera muy, muy clara y muy precisa, necesitamos reeditar los pactos de la Moncloa del año 77, para eso ha convocado a todas las fuerzas políticas a partir de la semana que viene. ¿Qué necesitamos y cuál es el contexto político-económico que tiene que alimentar ese consenso? Personalmente, yo lo veo muy, muy, muy complicado, aparte de que no tiene nada que ver el escenario económico con el del año 77, ¿no? Cuando teníamos una inflación galopante y unas circunstancias que 40 años después, evidentemente, no aplican, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Pactos de la Moncloa? ¿Qué tipo de pactos? Y, sobre todo, ¿cuáles son los requisitos que se han de cumplir para que se puedan firmar, para que se puedan suscribir? Claro. Realmente la situación es muy distinta y estoy de acuerdo contigo, es muy complicado que se puedan reeditar los pactos de la Moncloa en el contexto que se editaba en aquel momento. Ahora, cuando hablamos de la seriedad y la gravedad de los acontecimientos, no somos capaces de imaginarnos a lo que vamos a llegar en las próximas, yo no me atrevo a decir meses, sino en las próximas semanas. Hoy solamente la directora del Fondo Monetario Internacional decía que hoy pronosticaba las peores consecuencias económicas desde la crisis de los años 30. Ya no nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, ya no nos vamos a la crisis financiera, ya habla de las peores consecuencias económicas de la crisis de los años 30. Sí, después del crack del 29, ¿verdad? Sí. A nivel de desempleo nos encontramos con cifras que nunca habíamos vivido, o sea, 900.000 afiliados menos a la Seguridad Social. Hablan de 320.000 desempleados, pero si lo sumamos a los ERTES, estamos hablando de esos 900 y pico mil realmente desempleados. Unas cifras que nunca habíamos tenido una pérdida de empleo tan gigantesca en tan poco tiempo. El sector más afectado es nuestro segundo sector, el sector del turismo, donde en estos momentos tiene el 12% del PIB con 190.000 millones, se dice pronto, y este año no vamos a ver prácticamente nada, digamos un 10-20% del turismo.
dando empleo a 2,8 millones de habitantes. Entonces, la situación realmente, no me gusta ser catastrofista, pero no es nada positivo por ningún sitio. Entonces, más que nunca es fundamental reeditar los pactos de la Moncloa, pero nos encontramos en un Congreso totalmente dividido. El otro día hay noticia en el Financial Times que España volvía a ser diferente, como siempre es Spain is different, porque nos encontramos con que todos los países están unidos por el estado de emergencia, hay que ir todos a una. Ya veremos cómo salimos después y qué consecuencias y qué asunción de responsabilidades tomamos, pero están unidos. Sin embargo, aquí en España lo estamos viendo, yo no sé si todavía sigue el debate en el Congreso, el debate tan intenso que hay, no se ponen de acuerdo grupos políticos, unos dicen que sí, otros que no. Entonces, en un momento que yo creo, y volviendo a tu pregunta, que la situación va a ser incluso más dura que la que fue en el año 77, creo que sería mucho más importante que nunca esos pactos de Moncloa, pero estamos muy lejos, porque los grupos políticos no se ponen de acuerdo en los temas más principales. La propia coalición de gobierno me da la sensación, y esto es una opinión completamente personal, pero me da la sensación de que no está ni siquiera claro cómo van a hacer esos pactos. De hecho, si hoy hubiéramos tenido que hacer unos pactos como los que hicieron entre el 77, unos pactos de Moncloa, probablemente Podemos y Unidas Podemos y el gobierno del PSOE no hubieran estado, y el partido PSOE no hubieran estado de acuerdo tampoco en el planteamiento. Entonces, pues bueno, lamentablemente no soy optimista, creo que serían más importantes que nunca, porque la crisis que se nos viene es muy, muy, muy grande, pero lamentablemente no va a estar tan fácil. Y creo que ahora mismo deberíamos pedir a nuestros políticos un pacto de Estado. La situación es tan grave que deberían, de momento, guardarse muchas ideologías, tratar de no hacer propaganda con los muertos, tratar de no hacer propaganda con la crisis y remar todos a una. Ya tendremos tiempo para pedir responsabilidades y para pedir consecuencias, pero en estos momentos lo estamos viendo, la ciudadanía tiene miedo, estamos todos confinados en nuestras casas, estamos pidiendo a nuestros políticos que nos saquen de esto. Lo que no queremos ver es un Congreso totalmente dividido, insultándose unos a otros. Y no podemos permitirnos que una vez más Spain sea diferente, que estemos aquí divididos. Bueno, en fin, creo que debemos pedir a nuestros políticos en estos momentos, pues eso, un pacto de Estado, un pacto de seriedad y que demuestren lo que son y que nos saquen de esta. Y luego ya veremos un poco lo que pasa, pero si hay necesario que hacer esos pactos de la Moncloa, deberíamos realizarlos. Luego será el momento de pedir responsabilidades, pero esas responsabilidades hay que pedirlas porque hay demasiados errores en la gestión y la gente no es tonta, aunque haya, no sé si estáis de acuerdo conmigo, y aquí ya nos apartamos un poco de la economía y estamos hablando más no quiero hablar de política, el mandato de la Fundación y del debate es no hablar demasiado de política, pero sí hablo de sociología y no sé si compartís una preocupación que tiene servidora y no sé si vosotros que nos estáis viendo estáis de acuerdo también. No estamos siendo de alguna forma llevados a una especie de anestesia general, de tal manera que el optimismo, los casos de las personas que afortunadamente salen de esta y en algunos momentos llegamos a emocionarnos, ¿no? Cuando vemos a una persona mayor que ha superado el COVID, el resistiré, las muestras de solidaridad, todo eso es maravilloso, pero la primera noticia es que llevamos más de 15.000 fallecidos en España, es el 20% del número total de víctimas en el mundo, ¿no? El 20%. Dices, algo está sucediendo muy, muy, muy grave y esta realidad no podemos ocultarla, ¿no? Y parece que hay una voluntad, y yo soy periodista, soy la única periodista de esta mesa, y sé que los medios de comunicación ahí desempeñan un papel fundamental, ¿no? Pero sí. ¿Compartís conmigo esta preocupación que parece que nos están llevando a una manera de ver esto un tanto naif, un tanto pueril, Enrique? Pues yo creo que sí, que un poco, a ver, te llegan datos así como con pinceladas, ¿no? Te dicen que el dato de Castilla-La Mancha no coincide con lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia, entonces te haces componentes de una realidad distinta a la que te están contando. Entonces, claro, también ves en la televisión pues como programas, como que todo el mundo pues parece que no pasa absolutamente nada y bueno, pues la verdad es que estamos pasando por una situación... Trabajamos, qué bien estamos con los niños en casa, exacto. Qué bien estudian los niños online. ¿Cuántos bizcochos hacemos y qué poca harina hay en el supermercado? También. Eso es. Y cosas muy banales cuando realmente la situación es muy, muy, muy crítica.
y la verdad es que se están viviendo muchos dramas, o sea, dramas de gente que no tiene ahora mismo para poder vivir. O sea, hay gente que al no cobrar nada, o sea, cobrar poco en el mes de marzo y bueno, pues no cobrar la prestación de desempleo, no tiene medios de vida, o sea, no. Y bueno, dramas de familiares que han pedido a sus seres queridos. Y bueno, es una situación muy y no lo venden, pues sí, como tú dices, en los medios de comunicación como si no ocurriera absolutamente nada. Y bueno, por otro lado, tampoco te venden realmente la crisis que viene, que es de la conversación que estamos teniendo en esta tarde, ¿no? O sea, que parece como que no pasa absolutamente nada y que no hay que tomar unas medidas determinadas. O sea, no, es una situación que se nos presenta muy distinta a la que nos están contando en los medios de comunicación. Yo no me atrevo a decir pues que hay manipulación o que hay que bueno, no es que no me atreva, es que todo apunta a que eso, de que bueno, depende del canal que veas, te van a contar una cosa. Es que tampoco se puede generalizar, no sería justo, claro. Depende del medio de comunicación, claro. Y depende la red social y depende evidentemente de los medios que elijas para informarte, ¿no? La realidad es otra distinta a la que nos estamos viendo en los medios. Vaya, o sea que yo creo que estamos en una situación pues bastante complicada, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que estás diciendo tú, que no es pues qué bien estamos todos, qué bien aplaudimos a las 8 y no pasa absolutamente nada. Pues no, la verdad es que es una situación bastante complicada y la que se nos presenta o la que viene pues tiene muy mala pinta. Lisa, ¿alguna reflexión al respecto antes de que os haga la última pregunta económica, ya sí, de carácter económico, volviendo a nuestro tema central y ya nos despedimos? Pues mira, yo creo que no hay gestión perfecta, por supuesto, y más en una situación tan difícil. Criticar a todo pasado nos va a ser todo muy fácil, pero hay una mala gestión. Hay descoordinación entre los grupos políticos y creo que eso lo compartimos todos. Hay una mala gestión desde el punto de vista sanitario. Se saben muchas cosas que, bueno, que no se cuentan en los medios de comunicación. No hay transparencia. No es el momento de que haya transparencia, desde cierto punto de vista, pero no hay transparencia. No es el momento de la transparencia porque dices a ver, entiéndeme. Nosotros somos Fundación Transparencia y Opinión, precisamente. ¿Por qué no es el momento de la transparencia? Somos transparentes. Nosotros sí. Pero no soy yo la que no es la Fundación Transparencia y Opinión la que está gestionando la crisis. Pero has dicho, perdóname, Elisa, evidentemente, aprovechaba para meter la cuña, ya que es un debate de la Fundación. No, pero te decía, has dicho, o me ha parecido entender, discúlpame si no es así, que no es momento para la transparencia. Me ha parecido entender eso. La expresión no era la apropiada, pero obviamente me refería, no que no fuera momento de transparencia, no están siendo transparentes con nosotros, no está siendo transparente la gestión en absoluto. No se puede ser transparente cuando, pongo un ejemplo, se habla de unas medidas el día 31 de marzo y se saca un BOE el 1 de abril con aplicación a 24 horas después de vacatio legis, el día de abril. Eso además en mala técnica legislativa está más que pensado. No hay transparencia, porque mire usted, las medidas van a ser estas, las aplicamos en tal fecha, no me las haga todo pasado, no me cuente usted ciertas cosas para regalarme los oídos para que luego tengamos un problema serio, pymes y autónomos sobre todo. Pymes y autónomos, hay muchos tipos de autónomos. Está el de la peluquería, compañeros de despacho, por ejemplo, compañeros autónomos, graduados sociales, pero de periodistas, fisioterapeutas, médicos, es decir, hay una cantidad de gente de tantos perfiles profesionales que es un tema serio, independientemente de los que son pymes, que es la mayoría de este país. Entonces, haga usted las cosas como las tiene que hacer. Y si no las va a hacer a tiempo, no me las cuente porque son populistas. Llevamos 40 minutos de debate y me gustaría, Eugenio, ir concluyendo ya. Última reflexión económica, no sé, hay muchas. Si quieres hablarme de Estados Unidos también, que es importantísimo lo que está haciendo la Reserva Federal y las decisiones que está tomando Trump. Al final, el espejo en el que se mira Europa siempre es Estados Unidos, el espejo en el que se mira el mundo, si me permites. ¿Algo que te apetezca añadir al respecto o que te apetezca comentar? Gracias, Susana. Sí, un poco por cerrar, puedo mencionar un poco la situación de Estados Unidos, que de alguna manera también da una indicación de la gravedad de la situación en la que nos estamos encontrando, la gravedad en la que nos vamos a encontrar en los próximos días, las próximas semanas, después de los efectos de la crisis sanitaria, que es la crisis económica.
estos días nos hemos desayunado con las noticias de Estados Unidos de las cifras, por ejemplo, de parados. Hoy se presentaban las cifras de las últimas peticiones semanales, porque en Estados Unidos se pide la solicitud de desempleo. El jueves, sí. 6,6 millones de peticiones de desempleo. Y nos asustamos, si me permites, Eugenio, hace 2 jueves nos asustamos muchísimo cuando vimos 3,28 millones, ¿no? Que nos parecía una locura y estamos en 6,6 hoy. Es una barbaridad auténtica. Es que cuando se presentó la de 3,28 millones, realmente nos echamos todas las manos a la cabeza porque tenemos que retrotraernos a 1982 cuando nos encontramos la cifra más alta, que habían sido 695.000 peticiones. Pero de 695.000 pasamos a 3.800, ayer a 6,6 millones. Y entonces, bueno, ya en las últimas 3 semanas han sido 17 millones de solicitudes de desempleo. Esto es una cosa inconcebible en un país donde hablamos de paro, lo que se denomina en economía pleno empleo. Exacto, pleno empleo, y de ahí un paro, pequeño paro, que es un paro friccional, alrededor de un 2-3%, en este caso estaba 3,4%, pero hemos pasado en solo un mes, en 3 semanas hemos pasado del 3,4 al 4,4, hemos aumentado un punto. Claro, ante eso, una vez más, recetas excepcionales. La Fed no deja de soportar la economía comprando bonos. En este caso no está imprimiendo moneda, como lo han empezado a hacer los del Banco de Inglaterra, que ya veremos lo que tarda hacerlo la Fed, pero está comprando deuda. Y hoy también, esta mañana han dicho otros 2,3 billones, que suma a los tantos que ya llevan comprados. Entonces, lo que están diciendo es la economía ahora mismo, lo que necesite la población. Están enviando cheques a las familias que menos pueden comprar, que menos recursos tienen, perdón. Han ampliado el pago de impuestos. Si normalmente es el 15 de abril, la segunda semana de abril, ahora es la segunda semana de julio. Han dicho, ahora mismo lo más importante es que la población tenga recursos, a las empresas darles apoyos. Entonces, nos encontramos con medidas completamente excepcionales. Y el único tema que ahora es un poco preocupante es que precisamente esto no pilla con un presidente que, digámoslo entre comillas, es uno de los presidentes más estables que ha tenido el país. Entonces, ahí se añaden muchas incertidumbres. ¿Cómo va a manejar la crisis Donald Trump? Que lo primero que desayunamos ayer encontrando sus noticias, decir la OMS está siendo muy partidista con China, pues Estados Unidos va a dejar de apoyar la OMS. Entonces, esa es un poco la preocupación porque, bueno, finalmente todos estamos mirando a ver qué está pasando en Estados Unidos. Pero la situación, Estados Unidos también nos hace prever que los datos que nos van a venir o que la situación que vamos a experimentar en los próximos semanas y meses van a ser muy, muy duras. Con ese último análisis nos quedamos. Tú que conoces bien ese país, que has vivido más de media vida allí, te lo agradecemos muchísimo. Volveremos a hablar sin duda de Estados Unidos, volveremos a hablar y seguiremos hablando, por supuesto, de pymes y autónomos. Permitidme que acabe, y ya luego después os despido, con el comunicado oficial que ha hecho la Fundación Transparencia y Opinión, pidiendo al Gobierno que se declare luto oficial en España. Os voy a leer, si no completo, sí os voy a leer los 2 primeros párrafos. Dice: la Fundación Transparencia y Opinión solicita al Gobierno que se declare de manera urgente luto oficial nacional en señal de duelo, respeto y homenaje a nuestros héroes, a los miles de españoles muertos por la tragedia del coronavirus. La Fundación Transparencia y Opinión considera imperdonable e injustificable que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no haya declarado todavía ese luto oficial, toda vez que hoy mismo hemos conocido además la terrible noticia de otro máximo histórico en el número de muertes por tan terrible virus. Cada día es un máximo histórico nuevo, claro. A diferencia de lo ya decretado por algunas de las comunidades autónomas y ayuntamientos de España, es inadmisible que hasta la fecha el Ejecutivo de la Nación no haya ordenado o ejecutado ninguna acción en este sentido. Servidora también lo suscribe, sé que las personas que me acompañan también, todos somos miembros de la Fundación Transparencia y Opinión, pertenecemos al Consejo Asesor, en el caso de Elisa, además, como la responsable del patronato, la directora y la secretaria del patronato, así que me parecía la mejor manera de concluir, aparte de decir que cualquier debate económico, cualquier debate de cualquier derivada de esta situación, de esta pandemia que nos ha tocado sufrir, está coronado por el recuerdo permanente a esas ya más de 15.000 personas en España que han perdido la vida por culpa del maldito coronavirus. Sí. Eugenio Peral, ya no me alargo más, economista, asesor del Banco Mundial, del Banco Interamericano, un auténtico lujo tenerte con nosotros este ratito de debate virtual en la Fundación Transparencia y Opinión. Hasta la próxima, hasta cuando quieras. Muchas gracias, Susana. Cuídate mucho, amigo.
de los tuyos. Elisa Herrera, abogada, consultora de fundaciones y empresas, directora del patronato de la Fundación. Lo mismo te digo, ha sido un gusto verte por aquí. Nos encontramos prontito, hasta cuando quieras. Bueno, pues gracias a todos, y como directora de la Fundación Transparencia y Opinión quiero daros las gracias por vuestra dedicación en esos momentos tan difíciles, y hoy, Jueves Santo, aunque sea excepcional, pues es tiempo también de descanso. Así que gracias a los tres. Gracias, Susana, gracias, Enrique, gracias, Eugenio. Sinceramente, muchas gracias. A ti. Y Enrique Cano, graduado social, técnico superior en prevención de riesgos laborales. Al final no hemos hablado de la importancia de los riesgos laborales en la pandemia. Otro día quedamos y te entrevistamos monográficamente sobre esto, porque sabemos poquito. Quien no está en el mundo de la prevención no sabe. Y ahora mismo la prevención es un papel absolutamente predominante. En otra ocasión hablamos de eso, ¿vale? De lo que estáis haciendo en los hospitales, que es mucho y muy bueno. Enrique Cano, vicesecretario también del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid. Cuidaos, muchísimas gracias por favor. Y por la invitación, y desde luego ha sido un placer este debate con Eugenio, con Elisa y por supuesto también contigo, Susana. Muchas gracias. Gracias a todos, a vosotros, amigos de la Fundación Transparencia y Opinión, que ya nos empezáis a seguir y que afortunadamente sois cada vez más. Recordaros de que estamos, como decía Elisa, trabajando un montón, pero más que nunca. La Fundación nacimos hace poquitos meses y ahora en esta situación nos parece que es la oportunidad de hablar de valores, de hablar de consenso, de hablar de transparencia. Para eso nacimos y encontramos ahora lamentablemente la oportunidad, pero es una oportunidad para alzar nuestra voz en ese sentido y aportar nuestro granito de arena, que se necesitan muchas cosas en estos momentos. También eso, también transparencia, valores, altura de miras, consenso, tranquilidad. Os recuerdo que tenemos en change.org una petición a propósito del comunicado que hemos leído, pidiendo al Gobierno que de manera urgente declare luto oficial para recordar a todas las personas que han perdido su vida por culpa del virus. Tenemos también una entrevista nueva con Francisco Fernández, que es portavoz de Farmaindustria. La industria farmacéutica en estos momentos también tiene una función muy protagonista y muy preponderante. Es muy interesante leer, escuchar, atender lo que nos dice Francisco Fernández. Y luego también está ahí ese buzón para pymes y autónomos, para lo que necesitéis consultarnos. Tenemos a los mejores asesores y si no los tenemos, los buscamos, y la pregunta es muy rebuscada para daros ese servicio en estos tristes, en estos duros momentos que pasamos todos. Hasta el próximo debate, que será la semana que viene. Cuidaos mucho todos. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Adiós.